yo os voy a pedir que pongáis atención a las letras. Las letras de los cantes de Cádiz especialmente hacen referencia a procesos históricos como fue la no invasión napoleónica. ¿Por qué? Porque a Cádiz sabéis que no llegaron, que no pudieron entrar, ¿no? Entonces hay muchísimas letras que desde entonces se vienen cantando. Pero vamos a empezar con un Mirabra, que fijaros qué letra más contestataria ya a principio. Sí, vamos allá, Pepe. Mariana Pineda en Granada se le cantan letras muy interesantes. Las injusticias que se cometían en
contra el pueblo gitano, las injusticias que se cometían contra la gente más pobre, porque aquí hablamos también de cuestiones de gente pobre, de gente rica, de clase, y siempre se habla de clase. Desembarcamos en el siglo, fijaros, en el siglo XX, y es muy interesante porque una de las primeras grabaciones que tenemos del Mochuelo, 1909, canta lo siguiente: en la plaza de las Cortes hay un palacio precioso, 2 leones de gran porte guardan su pórtico hermoso. A él van a discutirse los asuntos de la España, a veces a convertirse en teatro de patrañas. Como sirve para hablar sandeces que el tiempo borra, hoy bien se puede llamar Palacio de las Cotorras. ¿Dónde está grabado? Bueno, y luego La Rubia de Valencia, que en 1910, está grabado, lo podéis buscar, canta lo siguiente: en España, la capital, y en Zaragoza tenemos a la Virgen del Pilar. Ni me peino ni me lavo la castaña hasta que no vea yo la República de España. ¡Ole! Más poético imposible. Bueno, especialmente en la época de la República encontramos a personajes tan interesantes como la Niña de los Peines, como Fanega, como Guerrita, como Manuel Vallejo. Estamos hablando de la segunda llave de oro del cante, en el caso de Manuel Vallejo, Angelillo, personajes como el Curruco de Algeciras, que vaya a ver qué historia, a los que la República, bueno, les pilla de lleno y les pilla militando en la CNT, la mayoría de ellos, algunos en la Juventud Socialista Unificada. Os voy a cantar, Pepe Fandangos, porfa, por arriba, al dos por arriba, os voy a cantar para que veáis y por favor me digáis si encontráis en algún tipo de música popular que se haga en todo el territorio del Estado español algunas letras más comprometidas políticamente que esta. Por arriba, por arriba, por arriba.
llamaba, era hija de Francisco Jiménez, anarquista de la Puebla de Cazalla, fundador de la CNT, en los años 30, final de los 20, principio de los 30. Y los primeros campanilleros que cantaban la Niña de la Puebla son estos campanilleros de la libertad que os voy a cantar ahora. No llego a grabarlos nunca, pero es una letra que se le adjudica a su padre, que se le conocía como Curro Casamía, y son los campanilleros anarquistas que vaya a ver qué cosa va a poner. pide a gritos que le den la autonomía, los gallegos tan fritos también en Andalucía quieren quedarse solitos, los vascos, los asturianos también libres quieren ser, todo el mundo pide un faro, yo voy a pedir también como buen republicano. Es una letra a una situación, una hipotética España confederal. Luego llega la guerra y fijaros estos carteles de la evasión de los flamencos, los faraones antifascistas, son unos gitanos bueno, pedazo de tocadores, Miguelito Borrul, uno de los grandes tocadores que iban a tocar al frente
En Granada mataron, bueno, Granada fue tremenda, sabéis que triunfó, en algunos sitios triunfó muy rápido. Luis Caballero, Antonio Mairena, era una historia tan larga, estos son casi 3 horas de charla. Yo voy a resumir para irnos a las cosas así más puramente musicales. Bueno, por cierto, esta mujer la conocen todos ustedes y todas ustedes. Igual por la foto no mucho, pero si yo les digo, no, que vaya, no va a ir, cuando te dice, vea no sé dónde dice, va a ir, Rita la Cantadora. Esta es Rita la Cantadora, que murió en la Republicana y murió en un bombardeo en Madrid. Murió en un bombardeo en Madrid, la pobre. Le pilló allí ya tú, que tenía ya 100 años, pero bueno. ¿Y sabes por qué la historia, no? La historia es porque le gustaba tanto el canto y el baile que en los años 20, a principios del siglo, cuando había un poco de dinero, los artistas que tenían más orgullo decían, ella iba por 2 pesetas. Si le daban 1000 o si le daban 2, ella iba, le daba igual. Era muy currante a la mujer. Y entonces los artistas, cuando le ofrecían por esos 2 pesetas, decían, no, que vaya Rita la Cantadora. que va con lo que le digo. Vale, de ahí viene la historia, ¿no? El Chato de la Venta, Chaconcito, que murió con 19 años defendiendo Madrid. Y el Curruco de Algeciras. El Curruco de Algeciras se os voy a contar porque es muy trágica su historia. Fue uno de los cantadores que más estilo republicano grabó y era republicano convencido. Cuando entran los fascistas, los militares sediciosos por el norte de África, claro, Algeciras es lo primero que cae, ¿verdad? Pues los Jerez caen pronto también, Granada caen pronto, hay muchos fascistas, fíjate Federico, ¿no? Y al Curruco lo pillan y lo condenan a muerte, porque era un republicano y había grabado sus discos, entonces se escuchaban mucho. Pero gracias a un médico falangista, amigo suyo, consigue que le conmuten la pena de muerte. Pero, ¿qué hacen? Al igual que con Antonio Chaqueta, que era un cantador de la línea de la Concepción, de voz terrible y maravillosa, uno de los cantadores más maravillosos. Si ustedes pueden escucharlo, hacía unos trabalenguas imposibles, unos trabalenguas rítmicamente imposibles. ¿Quién puede cantar como cantaba Chaqueta? Lo intenta imitar, por ejemplo, Israel Fernández y lo hace bastante bien, ¿eh? Pero es muy difícil cantar como Antonio Chaqueta. Pues los obligan a los dos a alistarse en el Ejército Nacional. Y el Curruco fallece por fuego amigo, nunca mejor dicho, en la batalla del Ebro, por los fuegos del ejército que cantaba sus propias letras. Y está enterrado en Balaguer, en Girona. Bueno, el niño de la Huerta, Angelillo, el Chaqueta, como digo, la niña de los peines, que le tiene un cante a la bandera republicana. Fíjate, a pesar por los republicanos fue, por ejemplo, Rafael de León, que perteneció a la CNT. Lo que pasa es que tenía nombre de León, tenía nombre de aristócrata, tenía una familia aristocrática, pero un homosexual en aquella época se sentía especialmente cerca de las ideas emancipadoras, ¿no? que traían las nuevas corrientes a lo largo de la República. Y en aquella Barcelona de los años 30 tuvo que echar mano de su amistad con Antonio Machado y con Federico para salvarse de la cárcel y se salvó, ¿no? Luego hizo una letra muy nacional católica, pero el hombre. Y Pepe Marchena lo mismo. Pepe Marchena, cuando lo apresa Keiko de Llano, lo ponen a cantar saeta antirrepublicana, no es lo que le cantó a la Macarena. Claro, esto llegó al oído, y como los flamencos en aquella época pasaban de un bando a otro para cantar, porque los contrataban, no sé por qué los dejaban, Pepe Marchena iba en una furgoneta de la CNT con Manuel Vallejo. Ellos eran compañeros, amigos, le había obligado a Keiko de Llano, cualquiera le decía que no, que Keiko de Llano. Y cuando llegaron, en Cartagena casi lo fusilan, porque se había leído en los periódicos republicanos lo que había cantado y casi lo fusilan. Y Federica Montseny lo salva de matarlo. Federica Montseny, fijaros, a través de Sabica, del guitarrista Sabica, que era amigo de Federica, y pudo intermediar porque se lo cargaba. En fin, historias de... El padre de Paco de Lucía le pasó lo mismo, el padre de Paco de Lucía estuvo preso, igual que Juan Valera en Ávila, o Canalejas de Puerto Real, que le pilló en Jaén. Antonio el Sevillano, el niño de Cazalla, hubo muchos, y rumbo al exilio se fueron. Fijaros qué patera de españoles que llega a Venezuela, a las costas de Venezuela. Fíjate qué patera, que se habían salido. Tremendo, esto tiene tanta actualidad en nuestros tiempos, ¿no? La propia Carmen Amaya, Sabica, se tuvieron que ir al exilio, Carlos Montoya, Tomás de Antequera, el Pena Hijo, bueno, muchos cantadores que cuando les suena, Manitas de Plata, fueron rumbo al exilio. Anita Sevilla, pobrecita, Anita Sevilla era hermana de un bandillero anarquista. Este bandillero anarquista sacó al último alcalde de Madrid, se lo llevó en el maletero de su coche hasta Valencia, cuando ya estaban a punto de tomar Madrid. Un violinista y saxofonista flamenco, que el flamenco era que de tanta modernidad, el flamenco en los años 30 era más moderno que Tomás de Antequera. En fin, la poquera fue tremenda, ¿no? Fijaros, Macandé fue ¿habéis oído hablar con la expresión de cuando dice está Macandé? Está Macandé quiere decir que no está bien de la cabeza, ¿verdad? Pues viene de ahí, de este cantador Macandeo, de quien Caracol hablaba maravilla. El general Sanjurjo
lo obligó a cantar delante suya, y el gitano era tan irredento que le dijo que a él no. ¿Y qué hicieron? Lo desterraron a África y pasó las penurias. De hecho, murió prácticamente en la miseria. Pericón de Cádiz, que tenía toda la gracia del mundo, cuando él vio que en la República la gente cantaba fandango republicano y se ponía el teatro boca abajo, un día le dio por cantar fandango republicano y puso el teatro boca abajo, esto fue en Sevilla. Cuando acabó la guerra, ese Cádiz tomado por los falangistas, pues fijaros, la mujer y es acojonadito, por si se enteraban de, porque había fusilado a tantos compañeros, y un día se presentan los falangistas, yo lo ilustro aquí con muchas fotos, los falangistas en la puerta de su casa, y ya los más Pericón que se han enterado que te van a, que te va a caer, que te van a llevar por delante, y todos asustaditos, total. Falsa alarma, era Nochebuena, y ellos habían apuntado a los niños como malillas pobres de la falange, para disimular un poco, ¿no? Y le llevaban un torrolate, cositas de Nochebuena para los niños. Pero en Semana Santa sí que se presentaron y ahí sí que se lo llevaron ya llorando, se despidió de todo y se lo llevan a Pericón de Cádiz. Y en el coche que lo llevaba al penal del puerto Santa María, mire usted, si yo fuera unos letras que canté, que yo en la vida, si yo aquí esto de la política, hombre, usted sabe, nosotros hemos sido pobres, hemos sido... Y la otra, que te calles ya, ¿no? Se lo llevaban a los guardias civiles. Que total, que llegan y cuando lo meten en prisión, se encuentra un compadre suyo que era guardia civil, que se había ahumado y era Semana Santa le había dado una hostia a otro guardia civil y lo habían metido preso. Y ese compadre lo que hizo fue mandar a llamar a Pericón para que le cantara una saeta, porque no quería estar en Semana Santa sin escuchar una saeta. Y Pericón hace así cuando le cuenta la historia y mira al otro y dice, no me lo podía haber dicho. Que me voy a tener que cambiar de ropa, que me lo he hecho encima y todo. Anécdota simpática en un momento muy poco simpático, porque por ejemplo, una de las historias quizás más terribles, bueno, Chano Lobato, el maestro Chano Lobato contaba que el padre de Manolo Caracol le pilló en Madrid ya en la posguerra y él veía que en las colas de las cartillas de racionamiento, si los que llegaban se cuadraban y decían España una grande y libre, le caía dos, efectivamente. Pero Itán no cogió muy bien la cosa. Entonces llegó cuando le tocó a él y dijo España 1, España 2 y España 3. Y lo que le dieron fue una hostia. Eso lo contaba, pero el caracol del bulto. Pero había una historia tremenda porque el franquismo no sigue una línea coherente, fijaros. Mientras ensalzaba Juanito Valderrama, que había pertenecido a la CNT y que graba El emigrante a los exiliados, también ensalzaba a Manolo Caracol y Lola Flores, que venían también de la parte, ¿no? Manolo Caracol, que lo hace a Federico García Lorca, falla, es decir, los grandes exiliados. Es verdad que luego ellos se tuvieron que... ¿Sabéis la historia del emigrante, no? Juanito Valderrama viajó a Orán y a Tánger, que eran territorio internacional. Esta famosa película Casablanca, en realidad no sucede en Casablanca, sucede en Tánger, que era territorio internacional y por donde pasaban todos los espías en la Segunda Guerra Mundial y donde estaban los aviones que iban hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Y Juanito Valderrama en esos viajes allí pues encontró muchos republicanos que todavía a finales de los 40 esperaban que ahí se que los Estados Unidos o Stalin entraran a quitar del medio a Franco, cosa que no ocurrió. Y todos le decían, Juanito, que yo estuve contigo en el batallón no sé qué de Martos, que yo estuve contigo en Torramos Jimeno, y él le impuso tanto aquello que les creó el emigrante. Pero en realidad era el exiliado, ¿no? Lo que pasa es que tuvo que jugar con la censura. Y tanta fama adquirió que lo llamaron al Palacio del Mar, y Valderrama se acojonó bien. Carmen Sevilla, Luis Mariano y él. Y claro, cuando sale le dice el marqués de Villaverde, el tiernísimo, su excelencia, que estaba allí al fondo, quiere que cante El emigrante de Valderrama, ya está. Esto es una encerrona que me han hecho, me han mandado espías, me han visto en Tánger y saben qué es lo que es. Y Valderrama lo cuenta en sus memorias con Antonio Burgos. Canta El emigrante, yo esto Valderrama, que yo lo llegué a conocer más bajillo, yo soy bajillo, más bajillo que yo. Muy amarillo, aquello dice que se le caen unos lagrimones. Se va al marqués de Villaverde y le dice, su excelencia quiere que lo cante otra vez. Y Valderrama, aquí ni juicio ni nada, aquí esto va a ser unos gorilones. Total, que canta, dice que no se acuerda ni cómo cantó, que se le acerca al marqués de Villaverde con dos pedazos de guardaespaldas, se van para Franco, y Franco más serio, en una llave más helado, esperándolo, se levanta, y Valderrama dice que en aquel momento, dice, aquí no sé si me sostuvo la Virgen de la Angustia, la de los Dolores o la de... Dice, pero yo no era. Y dice que a Rafael Franco le ha dado dos dedos, dice, muy patriótica, pum, canta. Dice, yo volví como encaminado por la Santa Trinidad, en fin,
no se había enterado. Hay una anécdota también, que esta la contaba Pericón, o Chano, yo no sé si era Pericón de Cádiz. Dice que, esto se lo cuenta en la memoria a Antonio Burgos, a José Luis Pinuevo. Un borracho de Sevilla cruzando para Triana, por el puente de Triana. La famosa letra de la Niña de los Peines, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana, cuando le ponen al puente, bandera republicana. Y el borracho iba con su pedazo borrachera a la barandilla, qué bonita está Triana, y detrás un coche de los grises, detrás un coche de los grises, estaban esos controlando, qué bonita está Triana. El borracho hizo así y lo vio. Y seguía, qué bonita está Triana, y el otro ahí, a relentín detrás de él, y el borracho, ay, qué bonita, y venga de... Y hace así uno de los policías y dice, ¿cuándo va a terminar la letra? Y dice, hasta que no vayáis, ¿no? Cierto que esta letra acabó sufriendo mucha censura, porque incluso hoy día la gente que no sabe ni lo que canta, muchos de ellos, porque el flamenco sabéis que ha pasado de cantarse por derecho a cantar por derecha, por desgracia, como está nuestra sociedad, han dicho bandera gitana, cuando le ponen al puente la banderita gitana, ¿no? Bueno, fijaros, otra de las historias que a mí más me llegan al alma. Después toca un poquito por soledad, Pepe, os voy a cantar una letra que todo Dios la canta y nadie sabía de dónde venía. Al 6 por arriba mismo, al 6 por arriba. Vaya a ver, a lo mejor, si soy aficionado, a lo mejor incluso la habéis escuchado alguna vez. Os voy a hacer nada más en un tercio, pero vaya a ver qué historia más profunda, más terrible hay detrás de ella. Yo no tengo católico, me vais a ver, le falta ver el cuello, pero bueno. Fijaros qué historia hay detrás de esto. Esta es la famosa soleá de Juaniquí de Lebrija, un hombre que había nacido en Jerez, pero se fue al Cuervo, cerca de Lebrija, montó su choza, famosa choza. Este hombre tuvo muchos hijos, matrimonio de gitanos, muy trabajadores de campo, de aquella cañería, y uno de sus hijos, Cástulo Vargas, conocido como el Mojiconero. Ese gitano nació con algo muy especial. Desde chico lo recuerdan leyendo todas las novelitas que caían en sus manos, ¿sí? Y leyendo poquito a poco, con su trabajo, leyendo, tanta cultura llegó a adquirir que se hizo militante de la CNT, estamos hablando de los años 30, y se dedicó a ir de forma gratuita para alfabetizar a todos los gitanos y a todos los niños pobres de todos los cortijos, de todos los alrededores, únicamente por la comida. Y se iban en su borriquilla, y alfabetizaba, le enseñaba a leer con las luces de los candiles, porque eran niños que trabajaban, niños yuntés, todo, ¿verdad? Que trabajaban hasta con las luces de los candiles, les enseñó a leer otro niño mexicano, un niño muy pobre, porque tenían su conciencia, estos empresarios, y lo habían formado, la CNT, que la cultura es lo que nos va a hacer libre, ¿no? Bueno, efectivamente, Lebrija también es lo primero que cae, cuando entran los militares sediciosos, ¿no? Los golpistas. Y a él lo condenan a muerte y lo fusilan. Pero hay un poco entre historia, mito y leyenda, se cree que uno de los que le toca fusilar había sido alumno suyo y que lo disparó para él. Pero él inteligentemente se dejó caer y los otros muertos cayeron encima de él. Con tan buena suerte, un poco como ocurre con los abogados de Atocha, si conocéis la historia, que uno de los últimos, Alejandro Ruiz Huerta, de los últimos supervivientes, es que cuando disparan para matarlo, estaban los cuerpos de los compañeros delante, ¿no? Y entonces él
Cuando escucha que se va todo el mundo, pilla y se escapa. Claro, se escapa y se va a Málaga. Pero claro, entre medio al día siguiente, cuando van a recoger los cuerpos, el suyo no está. ¿Y qué ocurre? Pues que se van a la choza de Juaniquí, que ya estaba llorando junto a su mujer que habían fusilado a su hijo. Y cuando llega la Guardia Civil le dicen, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está tu hijo? Tú lo has escondido. Y el gitano, claro, en esa cosa que le entró, cantó, porque era repentista de los que improvisan letras, cantó esa letra de yo tengo un hijo perdido y si Dios no lo remedia yo voy a perder el sentido. Porque ni él, ni la Guardia Civil, ni nadie sabía dónde estaba Castelo Vargas. El hombre se había casado, dejó a su mujer y se fue a Málaga. Allí supo agenciarse una nueva documentación, identidad, efectivamente, y allí estuvo también enseñando a leer y a escribir a gente pobre. Digo que era maestro, en fin. El caso es que volvió ya cuando se aflojó un poquito el régimen a finales de los 60 y la gente lo reconoció, no todos, pero lo reconocieron. Ya había muerto el padre, la mujer se había casado con otro y volvió, y lo primero que hizo es seguir dándole clases a la gente más pobre del pueblo, de Lebrija en este caso, ¿no? Fijaros qué historia más interesante detrás del mojiconero. Bueno, José Cepero, el Visco Amate, los hermanos Quero, que fueron unos hermanos anarquistas, granadinos, no sé si habéis oído hablar de ellos, los Lagartijas Nick, yo participo en ese disco, en ese tema, se llama Viene el Sabotaje, ¿no? Ahí canto yo en ese tema de los Lagartijas, le dedican la leyenda de los hermanos Quero. Estos fueron unos hermanos, murieron todos acribillados, queda uno, creo que queda vivo todavía uno, murieron todos acribillados por la Guardia Civil. Fueron unos bandoleros románticos que robaban a los ricos, se los daban a los pobres en el Sacromonte, en el Albaicín, casados con gitanas flamencas. Muy interesante la historia de ellos, y todos cantadores. Bueno, llegamos a los años finales de los 50, 60, empiezan a nacer los festivales, los grandes festivales. Nace el Festival de Córdoba, que lo gana don Antonio Mairena, la llave de oro del cante, Fosforito, el gran Fosforito, que se nos ha muerto hace un poquito, aquí en Málaga, por cierto, y el Festival del Cante de las Minas, que nace, como sabéis, de los mineros, ¿no? Del trabajo de los mineros. Antonio el Bailarín, el famoso Antonio el Bailarín, se cagó en Dios en una película, lo metieron en la cárcel, esto ya a finales de los 60, y Franco tuvo que firmar el indulto, pero llegamos ya a una época muy sustanciosa, que es la época de la transición, ¿no? El gran Salvador Taura, con el que trabajé y a quien tuve la suerte de conocer, decía que el cante era lo que más se escapaba a la censura franquista, porque aunque se camuflara la letra, nunca se podía camuflar el dolor que tenía la voz, ¿no? El flamenco es revolucionario en forma, no solo un contenido de las letras, porque las letras sufrieron censura, pero la forma irredenta del cante flamenco ya es una revolución en contra de los gustos burgueses, ¿no? Que a los burgueses les gustaban los fandanguillos, esos fandangos de letras que antes hemos visto, pero los cantes por seguirilla, los cantes por soleá, escuchar hoy día flamenco, en los tiempos de la aceleración, en los tiempos de, antes hablábamos en la comida del tuit de 3 segundos, escuchar un cante lento por soleá es lo más revolucionario que se puede hacer en estos tiempos, ¿no? Y ahí está Salvador Taura, y ahí aparece el oratorio, ¿sabéis? El teatro lebrijano, José Benese, que llegó, cómo cantaría y cómo llegaría a grabar las letras, igual que Manuel Gerena, ¿no? Las letras de Moreno Galván, o ese Loli Manuel, que cuando cantaban aquello de el sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. Cambiar sol por democracia y luna por dictadura, ¿verdad? Ese era el juego, ¿no? La luz vence tinieblas por campiña lejana, el aire huele a pañuelo. Os acordáis, ¿verdad? De Nuevos Días, de Loli Manuel, ¿no? Una reivindicación. O ese Manuel Gerena, a quien Rafael Alberti en el exilio le escribió: las coplas que de ti salen, te salgan como te salgan, vale, porque tú no estás ni estamos para fuego de artificio cuando apenas respiramos. Escribir para cantar, cuando se canta lo escrito, ya pertenece a la mar. Te llamas Manuel Gerena, qué bien consuena tu nombre con la pena. La pena es valentía cuando no dejan al pueblo más que pena y agonía. Pena grande que quebranta los huesos al pueblo pobre una soga en la garganta. Canta, muchacho andaluz, porque tu cante a la sombra le quita cruz y le da luz. Canta y sigue que delante de ti se abre toda España a la voz ronca de tu cante. Manuel Gerena, que fue prohibidísimo en toda España, yo estoy escribiendo la su biografía, más de 300 autoridades lo prohibieron, que fue a Barcelona con Raimón, hay un poco a expensas de Manuel Vázquez Montalbán, de Luis Llach, todos los cantautores de la libertad, también lo prohibieron allí. Esta foto de Manuel Gerena cantando en las puertas del Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde le habían prohibido su concierto en los años 70. Y mi querido maestro Paco Moyano,
que perteneció al PCR, el Partido Comunista Reconstituido, sabéis que fue el brazo político del Grapo, él fue juzgado como Grapo, gran cantador, amigo, ahora mismo él es de Alhama de Granada, pero ahora mismo está en Cádiz. Más de 5 años en la cárcel, sufrió paliza en la Dirección General de Seguridad, de niños, entre ellos, por el que pasaron más cantadores flamencos, pero el cantador quizás más apaleado, dice que recibió las primeras hostias democráticas. ¿Por qué? Porque ya cuando entró la democracia también siguieron arriando. Aquí la cosa no fue de la noche a la mañana, eso lo sabéis, ¿verdad? Entonces Paco Moyano es un cantador que llegó a grabar en los años del franquismo todavía: un sillón tendrá en el cielo aquel que en un jueves santo mandó matar a mi abuelo. Su abuelo era carabinero en el puerto de Málaga, leal a la República, y cuando Arias Navarro entró, sabéis que los depuró a todos, los carearon, ¿no? Y era de Sedella y Salares, ¿sabéis? Cuando dijo, ¿no? Por la Saltía. Y luego ellos ya recalaron a Lama, después del asesinato, ¿no? del abuelo. Y aquí tenemos al cantador El Piqui, granadino también, y a Luis Marín. Ambos, en los años 70, graban un disco tremendamente comprometido. Os voy a cantar por pertenecer a Pepe y en el cantor, os voy a cantar una letra de Luis Marín. Y los dos mueren en el mismo año, en el año 76, atropellados. El del Piqui nunca se supo, pero el de Luis Marín fue por un militar fascista que acabó en la cárcel, un mes en la cárcel, atropellado. Pero fijaros qué letra le grabó Luis Marín, claro, ni Dios entero de lo que era, a Julián Grimao. Por pertenecer. Tu sangre sembró el camino grabó los tangos de Don Manuel. Y los tangos de Don Manuel dicen: en un país liberal yo me dediqué a pensar qué es lo que había que cambiar para que no cambiara. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no viera para no verte, quién no viera a Don Manuel. Que no nos vengan ahora con cuentos de democracia, que ya no engañan a nadie, que ya no engañan a nadie, que ya no engañan a nadie, después de tanta matanza. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no viera para no verte, quién no viera a Don Manuel. Imaginaos. Hay una célebre anécdota de Paco de Lucía, que se ha contado incluso, se ha corrido la voz por las redes, que sale en la misma entrevista, ¿no? Jesús Quintero. Paco era súper tímido, era un genio tímido. Jesús Quintero le lleva su programa a los 70 y le dice: Paco, ¿qué importancia tiene la mano izquierda y la mano derecha? Y dice Paco: pues verás, Jesús, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta.
A la semana siguiente iba por la Gran Vía, él se había casado con una hija del general Varela. Paco era muy de izquierda. De hecho, eso que dice de yo me di cuenta que no era comunista cuando gané mi primer millón y no lo repartí. Lo dice con toda la intención del mundo, ¿verdad? O sea, Paco era un personaje muy carismático. Y a la altura del cine Capitol, en la Gran Vía, un grupo de guerrilleros de Cristo Rey se tiran a por él a darle una paliza con que la derecha es la que ejecuta. Paco era chapalante, Paco era la Algeciras, ¿sabes? Allá creo que Paco, no, Paco se tiró para ellos, lo mismo que lo otro. El problema es que si no llega a intervenir la gente, posiblemente le hubieran roto brazos, y en un guitarrista de su categoría, eso hubiera sido, pues no hubiéramos tenido ni le entrado agua, ni siroco, ni todo lo que vino, ¿no? Y el maestro Enrique Morente, el mismo día que Carrero Blanco batió el récord de altura olímpico, cantaba en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid, el mismo día. ¿Sabéis que el régimen se dio cuenta que había tenido una falla de seguridad tremenda, ¿no? Bueno, falla la que abrieron el boquete Cabrero. Y Enrique empezó cantando, Pepe, por arriba un fandanguito, por favor. Este fandango. Su recital lo empezó ese día. Se lo cancelaron hasta el día siguiente. Y era para una exnovia suya. Pero claro, cantado el mismo día de esto de Carrero, se levantó el censor 100.000 pesetas de multa que tuvieron que hacer recolectas por flamenco para pagar 100.000 pesetas del año, imaginaros, 73, ¿no? 72, 73, cuando lo cargaron. Imaginaros, ¿no? Tremendo. Bueno, y tenemos a Antonio Gades, que fue sin duda pues, uno de los más grandes comprometidos. De hecho, el único artista no cubano que está, cuyas cenizas reposan en la Sierra Maestra, ¿no? Antonio Gades para dedicarle un libro entero. O a José Domínguez Muñoz, el Cabrero, que está grandísimas letras reivindicativas. Sabéis que el Cabrero además se enfrentó a los terratenientes porque no le dejaban que sus cabras comieran de la perela. Y resulta que esas perelas pertenecían al pueblo, que lo que pasa es que los terratenientes se la habían ido comiendo con el tiempo, ¿no? A Salvador Tábora, que canta la Revolución de los Claveles, Jiménez Rejano, Carmen Linares cantando delante de las brigadas internacionales, Juan Peña el Lebrijaro cantando libres somos libres, libres como el viento, como las estrellas en el firmamento, como han sido todos nuestros muertos en esa persecución del pueblo gitano, ¿no? Su disco tan famoso, con Pérez Grande, o Mario Maya con su espectáculo Camelamos Nacaral, con letras del primer catedrático gitano, Pepe de Maya, granadino también, catedrático de literatura, y ese Camelamos Nacaral, donde por cierto participaba el Piqui, este cantador que fue asesinado en Madrid. Pepe Guardia, ahora se nos acaba de morir Luis Soler Guevara, perteneciente al Partido Comunista en las primeras elecciones democráticas. El maestro Chanquete, que nos iba a acompañar, único cantador que sepamos que ha estado en Corea del Norte cantando, invitado por el Partido Comunista, el único cantador que sepamos que ha estado allí. Y estos libros de los que les he hablado. En la actualidad, salvo la compañía Regueritos, que hizo un espectáculo para las 13 Rosas, ¿no? Se llamaba así 13 Rosas, Carmen Linares cantándole a las brigadas internacionales, Juan Berjillo, que es Premio Nacional de Flamencología, junto a Rocío Márquez, la gran cantadora amiga de Huelva, y Pedro Barragán, que hace un espectáculo republicano. Ahí sigue gente del pueblo, Niño de Elche, de unas posiciones ya un poco más ambiguas, pero muy interesantes también, Manuel Romero, el Cotorro, Céspedes, Lucía la Piñona, Entre hilos y huesos de Daniel Doña y Cristian Martín, que es de memoria histórica, pero muy poquito más. Hay un activismo flamenco, no sé si conocéis el colectivo Flow 6x8, que se metían en los bancos y cantaban Banquia, banca, banquia, batidos pulmones y para mí una branquia. ¿Os acordáis, no? Cuando rescataron a la banca, Nico Pellegrín, en fin, Óscar González,
muy poquita. La estética queer, a través de Manuel Liñán, de Julio Ruiz, sí que está, pero ya una reivindicación, digamos, más en esa línea, ¿no? Que han sufrido censura y amenazas muy recientes, ¿no? Y flamencos que se han posicionado contra el genocidio en Gaza, pues fijaros, los guitarristas son de derecho clasistas, Pepe no, pero fijaros, Pepe de los pocos que no, pero fijaros que, bueno, y aquí en Málaga hay un chaval que toca para comerse lo que es Rubén Lara, muy comprometido políticamente, eso es ya, vamos a hacer un monumento, porque es que ya no lo verá, y este le va tocando a las primeras figuras, a Israel Fernández entre ellos, otro chaval de Málaga que se llama Ismael Rueda, David Caro, Samuel Serrano, pero muy poco, la Lucía La Piñona, Marco Flores, bailador de Arcos de la Frontera, muy poco, para mi dolor, Manuel Jerega por supuestísimo, ¿no? Pero estoy hablando de los jóvenes, se han manifestado contra el genocidio en Gaza, ¿de acuerdo? Entonces, ya para ir concluyendo, porque habéis visto que es un recorrido muy rápido, si os parece, yo le voy a cantar una cosa a Lola, que me la ha pedido ella, pero va a ser dentro de un repertorio, Entonces, no sé si queréis que... Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, algo que queréis preguntar o comentar, para pasar a hacer ya este popurrí con el que terminaría la intervención. ¿Tenéis algo que añadir? Bueno, yo añadí, por ejemplo, que haciendo el recorrido que has hecho, ¿vale? Pues realmente yo con esas canciones me he criado por parte de mi abuelo, por parte de mi madre, vaya, materno, que le encantaba el cante republicano, y mis tíos, como yo digo, del Partido Comunista cuando era clandestino, aquí en España, o sea, esas son mis raíces. Y la verdad que me has hecho pues un recordatorio de todo lo que, de todas esas letras. Aquí son las mías, a ver, son mis raíces. Claro, efectivamente. Pues la verdad que muchísimas gracias. Gracias. El regalo que nos has hecho también. Ha sido marina, ha sido marina ahí, ha sido los compañeros. Sí, por allí, muchas gracias por tu palabra. Sí, llega un poquito tarde y no tengo la suerte de estar usando, pero la verdad que un poco te puso como interesante. Yo conocía a Maricel de Triana, Hombre, claro. en una circunstancia un poco difícil. Yo la entrevisté, Maricel. Yo la conocí en una circunstancia un poco difícil para mí, y ella pues me ayudó mucho, una persona muy humana. Es que era tremenda, sí. ¿Cómo era ella? Pues mira, yo creo que ella era de izquierda. Lo digo en serio. Yo creo que ella era de izquierda. Lo que pasa es que imaginaros en aquella época. Sí, pero hubo una que sí se posicionaba muy claramente, no me acuerdo el nombre de la que era una cantante muy famosa. Sí. No me acuerdo. Sí. La que se negaron ya, ¿verdad? No, pero Sí. Sí, ahora no me viene, pero efectivamente. ¿Sabes cuál te digo? Además que es muy famosa, pero Sí. no me acuerdo ahora mismo del nombre, y además que va posicionada como falangista. Imperio Argentina. Y mira, Imperio fue por su marido. De hecho, Imperio hasta con Hitler tuvo, ¿eh? Sí, pero, es lo que te estoy diciendo, es que y esa ya aquí en Málaga. cantora. Sin embargo, Lola, que también se tuvo que acercar mucho a Franco, Lola, cuando el sindicato de actores lo metieron en la cárcel a casi todos, se presentó allí, además no voy a decir las palabras que ella dijo, porque Lola era tremenda, ¿no? O sea, Lola utilizó al franquismo y sacó a Rocío, que era su comadre, Rocío Dulca de la cárcel, y sacó todo lo que pudo, ¿eh? O sea que Sí, dentro de lo malo. había solidaridad. Se apoyaban. Era gente que había pasado tantas penurias porque Maricel Triana vivía en las circunstancias sociales. En aquella época era muy difícil, te lo digo porque mi madre, por suerte, mi madre ha cantado muy bien. Y de hecho a cantar la radio en Málaga, Gloria de Málaga, ganó. Mi madre le ganó a Gloria de Málaga cantando. No me digas. En Radio Nacional, y de hecho mi madre se presentó al concurso, pero nos decía su nombre. No, claro, nos dijo su nombre. claro. Porque aparte la censura veían, y los hombres veían muy mal las mujeres que querían. O que querían dedicarse a ese tipo de cosas. Mi madre no llegó a nada y ha sido muy buena cantadora, pero muchas personas se han quedado en el camino por lo que vivíamos, por la época que había. Yo ya digo, Maricel Triana, me acuerdo la época en la que la entrevisté, su marido estaba con Alzheimer y ella, la pobre, lo pasó fatal porque que la insultara, ya sabes, como se cuenta que ha sido algunas veces, ¿no? Que no la reconociera, ella lo pasó fatal. Pero yo la vi una mujer muy humana y, si os acordáis, en el programa de Jesús Quintero le dejó caer su tendencia política bastante bien, ¿no? De Jesús, que yo vengo de abajo y a mí no se me olvida de dónde yo vengo. A mí no se me olvida, que yo he tenido que trabajar, he tenido que ganar, he tenido que comer, pero a mí no se me olvida de dónde yo vengo.
Ahí yo creo que lo dejaba bastante claro. Pero para mí fue una mujer tremendamente humana y cantaba flamenco. Tiene un disco con versos de Marchena a la guitarra, cantaba flamenco, eso hubiera cantado, tenía ese poderío en la voz y esa manera de venderlo y de interpretarlo. A mí me parece siempre una de las mujeres que yo más he respetado, ¿no? De la copla. Es que era una gran dama. Era una gran dama. Bueno, pues vamos a hacer ese popurrí, ¿no? Yo creo que algunas las podemos cantar entre todas y todos. Pero esta se la debo a Lola, que nos ha hecho un arroz muy rico, además. Esa niña